Hola alumnos, en esta ocasión he decidido hacer unos pequeños tutoriales porque sé que muchos de ustedes no tienen acceso a estar en las reuniones de Zoom donde explicamos las actividades de la semana, ¿no? Que pues realmente creo que las instrucciones que tenemos en las actividades de cada semana son claras, pero entiendo que muchas veces se nos dificulta, y el hecho de estar a distancia, de no tener la cercanía con el profesor para que esté ahí explicándote, pues es un poco a veces complicado, ¿no? de entender ciertas cosas. Entonces vamos a estar haciendo algunos tutoriales, vamos a tratar de subirlos a YouTube y de mandárselos al grupo de WhatsApp. En esta ocasión vamos a empezar con el primer proyecto de primer grado de español de secundaria, bloque 1, y el proyecto 1 se llama El placer de la lectura. Las fechas de trabajo serán del lunes 14 al miércoles 23 de septiembre del 2020. Que lo primero que tenemos que hacer cuando recibamos este cuadernillo, ya sea en un archivo editable para Classroom o en PDF para trabajar en el cuaderno, o imprimirlo y posteriormente enviar evidencias, lo primero que hay que hacer es escribir los datos del alumno, ¿no? Ya saben, hay que escribir tu nombre completo correctamente y el grupo al que perteneces. Después de escribir los datos tuyos, te vas a encontrar con una pequeña tablita que tiene alguna información acerca del proyecto que estamos trabajando. En esta ocasión les mencionaba, nuestro proyecto es El placer de la lectura, así se llama nuestro primer proyecto. Y el aprendizaje esperado, es decir, lo que se supone que tenemos que aprender durante este proyecto, es a leer narraciones de diversos subgéneros narrativos, como son ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. La práctica social del lenguaje a la que pertenece este proyecto se llama lectura de narraciones de diversos subgéneros. En este caso, nuestro proyecto pertenece al ámbito de literatura. Recordemos que en la asignatura de español, los 15 proyectos que vamos a estar viendo en el ciclo escolar se clasifican en 3 ámbitos, ¿no? Que son ámbito de estudio, ámbito de literatura y ámbito de participación social. En este caso, nuestro proyecto 1 pertenece al ámbito literatura y lo vas a encontrar en las páginas del libro de la 85 a la 102. Recordamos que estamos trabajando con el libro de español 1 de la editorial Trillas, de los autores Humberto Cueva y Antonia de la O. Entonces, en el libro lo vas a encontrar, creo que como práctica 5, pero aquí lo manejamos como proyecto 1. ¿Por qué proyecto 1? ¿Por qué vamos a verlo primero si no está como primer proyecto en el libro? Bueno, porque recordemos que una de las indicaciones que se nos dieron es que lo que estemos trabajando aquí a distancia tiene que tener relación con lo que se va a estar viendo en los programas de televisión de Aprende en Casa 2. Entonces, como esto vamos a empezar a ver esta semana, pues vamos a trabajar este proyecto. Y vamos a durar semana y media trabajando con este proyecto, más o menos. Si vemos que se complica o que hay alguna razón válida, pues lo podemos extender hasta 2 semanas, no pasa nada. Pero por lo pronto la fecha tentativa para entregar evidencias de este proyecto sería el día miércoles 23 de septiembre. Bueno, antes de iniciar nuestro proyecto, te voy a pedir que vayas a la página 85 de tu libro de español, que acabamos de mencionar, el que te dieron en la secundaria, o que les mandé yo por el grupo de WhatsApp en PDF, y vas a leer la meta de aprendizaje del proyecto, ¿no? Te voy a pedir que en este momento pauses el video y vayas y leas esta meta de aprendizaje. Es una página amarilla antes de iniciar nuestro proyecto.
Una vez que hayas leído esta meta de aprendizaje, la página 85, vamos a continuar con los conocimientos previos. ¿Qué son los conocimientos previos? Son todos los aprendizajes o información que tú tienes ya en tu cabeza almacenado acerca del tema que vamos a empezar o del proyecto que vamos a trabajar. En este caso es sobre los cuentos de diversos subgéneros narrativos, y los conocimientos previos los vamos a explorar a través de un cuestionario. Y dice el título: ¿qué sabemos acerca de los diversos subgéneros narrativos? Las instrucciones dicen: contesta las siguientes preguntas acerca de lo que sabes de los diversos subgéneros narrativos. Y la primera pregunta está muy facilita. Dice aquí: ¿qué cuentos o novelas has leído? Y lo puedes contestar ya sea en tu cuaderno, o imprimiendo este archivo que te voy a mandar, o escribiéndolo a través de Word o Google Docs para subirlo después a Classroom de manera digital. Entonces esta sería la primera pregunta. La segunda dice: acerca de qué temas te gusta leer. No necesariamente te tienes que referir a cuentos. Cualquier tema de cualquier texto que a ti te guste leer, me lo vas a poner aquí, ¿no? A mí me interesa saber qué tipo de lecturas te gustan a ti. El número 3 dice: ¿cómo reconocerías las acciones, las características psicológicas y las funciones narrativas de los personajes en un cuento? Es decir, ¿cómo reconoces tú, cómo identificas cuando estás leyendo un cuento cuáles son las acciones, qué es lo que hace un personaje, cuáles son las características psicológicas, es decir, cómo se comporta, cómo es su forma de ser, cuáles son las motivaciones que él tiene o los pensamientos que expresa, y cómo identificas también las funciones narrativas. Cuando leemos un cuento podemos identificar diversas funciones narrativas, por ejemplo, quién es el protagonista, quién es el aliado, quién es el ser amado, quién es el oponente o el villano, como le llaman por ahí en el cine o en las novelas. ¿Cómo identificas todos estos aspectos de los personajes? Me lo vas a poner aquí en la respuesta de la pregunta 3, ¿no? La pregunta 4 nos dice: ¿cómo identificas los aspectos sociales, los tiempos y los espacios, es decir, los lugares, en un cuento? ¿Sí? ¿Cómo sabes tú dónde se desarrolla una historia? ¿Cómo identificas tú en qué tiempo se desarrolla? El tiempo puede ser ya sea cuánto dura la historia en desarrollarse, o también en qué época se desarrolla, ¿no?, la historia. Y los aspectos sociales pues son cosas como a qué se dedicaba la gente, qué clases sociales había en esa época, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificas todos estos aspectos tú? Los vas a escribir aquí. Recuerda que estamos explorando conocimientos previos, no es algo que tengas que buscar o investigar, simplemente de lo que tú sabes o que tú te imaginas, con eso vas a contestar estas preguntas, ¿no? Y por último, la pregunta 5 dice: ¿cuáles crees tú que sean los elementos de un análisis literario? Es decir, cuando leemos algo, una novela, una obra de teatro o en este caso un cuento, solemos hacer análisis literarios, ¿no? ¿Cuáles tú crees que son los elementos o los aspectos que se tienen que escribir en un análisis literario acerca de una obra que estamos leyendo? De una obra narrativa, dramática, poética, ¿no? Y nos pasamos a la primera fase de nuestro proyecto. Y la fase 1 se llama: identificamos las acciones y las características psicológicas de los personajes de las narraciones en diferentes subgéneros. La primera actividad, dicen las instrucciones: lee con atención el cuento policíaco Tenga para que se entretenga, del autor mexicano José Emilio Pacheco. Este cuento lo vas a encontrar en el libro de español en las páginas 87 y 88. Una vez que hayas leído este cuento, vas a contestar las preguntas que están en la página 88 para comprender mejor. ¿Sí? Que esas preguntas yo aquí ya te las escribí abajo aquí en el archivo para que puedas tú contestarlas
ya sea de manera digital para Classroom o en el cuadernillo o en el cuaderno, ¿no? Para comprender mejor, son preguntas que están relacionadas generalmente con un texto. En este caso el texto es el cuento que acabamos de mencionar, tenga para que se entretenga. Y dice la primera pregunta: ¿qué relación encontraste entre el título y el contenido del cuento? El título es tenga para que se entretenga. ¿Qué tiene que ver ese título con el contenido? Es decir, ¿de qué se trata el cuento? La segunda pregunta está muy fácil: ¿quiénes son los personajes y cómo te los imaginas? ¿Cómo te imaginas tú cuando estás leyendo? ¿Cómo crees que son esos personajes? Aquí vas a describir, ¿no?, el nombre del personaje y tú cómo te imaginas cada uno de los personajes, o por lo menos los principales. Aquí viene la tercera pregunta: ¿por qué Olga dejó ir a su hijo con un desconocido? Sí, cuando tú leas el cuento te vas a dar cuenta quién es Olga y intenta tú descifrar o entender por qué ella deja ir a su hijo con un desconocido. Hay una razón por ahí, hay que leer bien el cuento, ¿no? La pregunta 4 dice: ¿qué motivó a Rafael, es decir, al hijo de Olga, a irse con el hombre misterioso? ¿Cuál fue la razón por la que él se va, no? Número 5, ¿por qué contrató el ingeniero Andrade a un detective? Número 6, ¿por qué crees que el hombre misterioso se llevó al niño? Sí, aquí te está preguntando tu opinión. ¿Por qué tú crees? No es algo que te describa 100% el cuento, sino aquí vas a opinar tú, ¿no? La siguiente actividad de esta misma fase 1 dice así: vuelve a leer el cuento tenga para que se entretenga y contesta la siguiente tabla sobre las características de los personajes. Vamos a mostrar aquí la tabla y vemos aquí en la primera columna los nombres de los personajes. El primero es Olga Martínez de Andrade, segundo ingeniero Andrade, tercero Rafael Andrade Martínez y por último el hombre misterioso. En la segunda columna vas tú a describir las características físicas y sociales, es decir, cómo son sus rasgos, cómo los describe el cuento y qué papel tenían en la sociedad, ¿no?, a qué se dedicaban, su estatus económico, social. Todo eso lo vas a describir aquí en la segunda columna de cada uno de los personajes. Y en la tercera columna vas a describir las características psicológicas, las motivaciones y la forma de ser de cada uno de los personajes. Cómo son ellos, cómo se comportan, qué los mueve a comportarse de esa manera. Y bueno, una vez que hayamos terminado el cuadro, vamos a esta parte. Dice: antes de continuar. Mucho ojo, cuando yo te ponga aquí en el cuadernillo, en negritas, antes de continuar, generalmente va a significar que tienes que ir al libro a leer algo, que no es una actividad que me tengas que entregar o que me tengas que dar evidencias. Sin embargo, es algo muy importante que te va a ayudar a entender las actividades siguientes. Por lo tanto, tienes que ir al libro y realmente leerlo, ¿no? En este caso, antes de continuar, debes de leer con atención el texto sobre el subgénero narrativo del cuento policíaco en la página 89 de tu libro de Español 1. Pues una vez que hayamos leído esto, ¿sí?, ya sabes, hay que pausar el video, vamos, leemos, regresamos y vamos ahora a realizar la siguiente actividad, que dice así: completa con lápiz el reporte de lectura de la página 89. Apóyate en la sección Ponte Atento de la misma página. La sección Ponte Atento la van a ver por ahí en el margen de la página y te da una pequeña explicación que te va a ayudar para que tú puedas contestar este reporte de lectura, ¿no?, que ahí viene ya rellenado, nada más lo vas a completar. Aquí te estoy poniendo con letra roja: toma foto de evidencia y le entregarás junto con este cuadernillo. Hay que recordar que el día 23 de septiembre se entregan las evidencias, entonces
algunas de los trabajos no se van a hacer en este cuadernillo, sino que se van a hacer ya sea en el cuaderno o en el libro. Vamos a tomar fotografía de evidencia y la vamos a subir junto con nuestro cuadernillo, ¿no? Otra vez vemos la sección antes de continuar aquí abajo. Y dice, antes de continuar, lee el esquema sobre rasgos psicológicos de los personajes y la sección Eureka en la página 90 de tu libro. Es muy importante que cuando veas un recuadro amarillo en tu libro que dice Eureka, hay que leerlo, porque generalmente trata de temas de reflexión que te van a ayudar a entender o alcanzar los aprendizajes esperados. Entonces, al final de cada proyecto vamos a estar haciendo, así como en las 3 primeras semanas, un pequeño cuestionario electrónico, y te voy a preguntar, aparte de los temas que vas a estar viendo en la televisión, te voy a preguntar sobre Eureka. Generalmente son de los mismos temas que vas a ver en la tele, ¿no? Y en este caso también es muy importante que leas un esquema sobre los rasgos psicológicos de los personajes para poder continuar. Y antes de ir a la fase 2 de este proyecto, tienes una pequeña tarea, ¿no? La tarea es, elige un cuento de tu interés que sea del subgénero narrativo de tu preferencia, ya sea terror, policíaco, fantasioso, ciencia ficción, etcétera, y léelo. Es muy importante que leas este cuento. Si lo puedes imprimir, mucho mejor, ¿no? Para que lo tengas ahí, porque vas a estar trabajando con él durante este proyecto. Y todas las actividades que en las fases posteriores te diga el cuento que leíste, se refiere a este cuento que vas a leer en este momento en esta tarea. A partir de este momento, trabajarás constantemente con ese cuento y lo usarás para realizar las actividades en las fases siguientes. Y antes de leer el cuento vas a anotar los siguientes datos. ¿Cómo se llama el cuento? Escribe el título, el autor, quién es la persona que escribió este cuento, a qué subgénero narrativo pertenece, hay que mencionarlo, si es un cuento de terror, es un cuento policial, fantasioso, ciencia ficción, es de aventuras o otro tipo de subgénero narrativo, aquí lo vas a anotar. De qué país es, qué país de origen, es muy importante saber en qué país se escribe, porque cuando describamos los espacios y los contextos sociales y todo esto, pues influye mucho el lugar donde haya sido escrito el cuento, ¿no? Y por último, el año de publicación también nos va a dar muchos datos, hay que escribirlo. Esto sería todo del inicio del proyecto y de la fase 1. Entonces, por favor, hay que terminar la fase 1 antes de continuar con las siguientes, ¿no? Les recuerdo que este es un proyecto secuenciado, entonces hay que ir contestando paso por paso. Esto sería todo en este video. Saludos, y si tienen alguna duda, ya saben, estoy disponible en el grupo de WhatsApp para que me pregunten. Les sugiero que estén viendo este video y que estén pausándolo para hacer las actividades, ¿no? Para que sientan que están ahí frente al profesor. Bueno, sería todo. Un gusto estar con ustedes, por lo menos por este medio. Adiós.